si no está claro, ni tú ni la administración lo sabéis, pagas impuestos sobre el 75%. Es el punto 3 de la disposición transitoria sanitaria. Ahí viene que os digan tantas veces, se reducen el 25% a las cotizaciones de antes de 1979. En principio eso no estaba pensado, ni la agencia tributaria lo aplicaba a lo que eran mutualidades de antes de que se integraran todas en la seguridad social. Entre otras cosas porque el impuesto de la renta, tal como lo conocemos hoy en día, existe desde 1979. Antes había un impuesto de rentas de trabajo, un impuesto de rentas de capital, el de trabajo lo pagaban en 4, era todo un lío. Se crea un impuesto sobre la renta global que grava todas nuestras ganancias en 1970. Pero hay una serie de trabajadores de Telefónica, inicialmente, que ganan una primera sentencia en el año 2021. Esa es para unas pensiones complementarias que ellos tienen, pero la decisiva es la que se aprueba ya en febrero de 2023, que es de trabajadores de banca. Esa ya es extensiva a todas las mutualidades. Y hay otra sentencia más, que es del 10 de enero de este año, que no añade nada nuevo sobre el derecho o no derecho a cobrar, pero sí dice cómo se debe calcular, porque había cierta confusión. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Lo dice primero el Tribunal Económico Administrativo Central, en parte, y luego lo amplía el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Bueno, aunque la ley no esté pensada para eso, en aquel entonces lo que se cotizaba por estas mutualidades no está claro, o por lo menos la administración pública no ha demostrado que se pudiera reducir, que hubiera la posibilidad de reducirlo en su totalidad sobre el impuesto que existiera en ese momento. Hay dos tramos. Uno, quienes cotizaran hasta el 31 de diciembre de 1966. Otro, quienes coticen de 1 de enero de 1967 a 31 de diciembre de 1978, es el grueso mayor. Y luego hay casos particulares. ¿Qué es lo que ocurre en 1967? Que se crea la Seguridad Social. Hasta entonces, todas estas mutualidades eran mutualidades que tenían una ley de regulación de 1941, pero que eran mutualidades privadas, que tenía cada sector económico, donde tú pagabas y luego te iban pagando la pensión. Y ahí no había ningún tipo de reducción. Por tanto, ¿quién serán los más mayores? Alguno hemos atendido en Alcorcón, pues esta mañana. Quienes sean más mayores, sobre la parte correspondiente a la pensión que provenga de las cotizaciones hasta 31 de diciembre de 1966, no pagan nada. Es decir, esa se tiene que quitar el 100% de la base impuesta. Sobre la parte de la pensión que provenga de las cotizaciones que se realizaron entre 1 de enero de 1967 y 31 de diciembre de 1978, se reduce sobre esa parte de la base de la pensión, porque esto también es importante recalcarlo, como puede tener una pensión y tener tierras en el pueblo y tener un piso alquilado y tener otros ingresos, y esos van todos a la renta. Pero sobre la parte de la base de la pensión se reduce en un 25%, es decir, solo va a base imponible el 75%. Y los de a partir del 1 de enero de 1979, pues el 100% va a base imponible, porque ya todo el mundo cotizó a la Seguridad Social y a todo el mundo en su declaración de la renta se le restaba de la base imponible. Esas son las cuentas. ¿Cómo lo calculaba hasta hace poco la agencia tributaria en una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de 2023? Decía, bueno, pues yo voy a coger los días que esta persona ha cotizado
para hacerlo más sencillo, entre 1967 y 1978. Lo divido por el total de días cotizados en toda su vida laboral. Y ahí me sale un porcentaje. Ese porcentaje se lo cojo de la base imponible y en ese porcentaje le quito el 25%. Hago las cuentas y a ver qué me sale. Lo que me salga de menos a pagar de lo que ha pagado es lo que devuelvo con intereses de demora. El interés de demora en la actualidad no está nada mal, está en el 4,06%. Pero el Tribunal Supremo en enero ha dicho que no, que así no es. De hecho, sobre toda la vida laboral necesaria para obtener el 100% de la pensión. Y esto, la verdad, lo otro, yo os digo la verdad, en mi opinión, yo creo que mucha gente va a recibir la devolución y realmente no pagó de más. Pero el Tribunal Supremo lo ha dicho y esto se tiene que aplicar. Entonces es importante que sepáis el derecho que tenéis y que os ha reconocido el Tribunal Supremo. Pero esto sí es bastante lógico. Claro, nos decía un trabajador, es que yo me jubilé antes de 2020. Entonces el máximo de años para obtener el 100% de pensión eran 35 años. Pero yo coticé 42. Claro, si usted pone en el numerador los días cotizados hasta el 31 de diciembre del 78 y luego me pone los días de 42 años, en el denominador sale bastante menos que si me pone solo los días de 35 años. Cuando en realidad a mí no me han aumentado ya la pensión y cuando en realidad toda esa cotización yo ha ido a lo que decía antes, al sistema de solidaridad intergeneracional, a pagar las pensiones de mis mayores. Entonces es injusto y el Tribunal Supremo ha dicho, vale, pues es injusto. Entonces, eso ya lo está aplicando. Es decir, en las solicitudes que se hacen a partir del 20 de marzo, eso se está aplicando. Si estáis en ese caso, se os va a calcular, pero no en todos los casos son los mismos años, porque sabéis que los años para cobrar el 100% han ido aumentando. Es decir, dependerá de en qué fecha se haya aplicado cada uno. Estas cuentas os las va a hacer la agencia tributaria. No hace falta que las hagáis vosotros. Vosotros lo único que tenéis que hacer es, lo que decía al principio, hacer la solicitud. ¿En qué casos no hay derecho a devolución? Claramente. En caso de quienes no hayan tenido obligación de pagar impuesto de la renta en estos últimos 4 años. Porque ¿qué ejercicios se nos van a revisar y sobre qué ejercicios nos van a devolver? Sobre 2019, 2020, 2021 y 2022. 2023 es el que se va a hacer ahora. Y que ya se puede entregar por internet la declaración de la renta a partir de mañana. Sobre esos, ¿por qué? Porque son los no prescritos. ¿Por qué el no prescrito 2019, ya hace 5 años? Pues porque la declaración de la renta siempre se presenta al año siguiente del año que se declara. Entonces son esos 4 años los que nos van a calcular. Si en esos años no hemos pagado impuesto de la renta, no hay nada que devolver. Si no hemos pagado nada, no podemos haber pagado de más. Pero esto es importante porque he visto que había cierta confusión. No es que se pagara de más a las mutualidades. A las mutualidades se les pagó lo que decía la ley que había que pagar. No es que en el impuesto de la renta del trabajo de entonces se pagara de más. No, se pagó lo que la ley decía que debía pagar. Se ha pagado de más ahora porque si el Tribunal Supremo dice, si usted pagó entonces, vuelve a pagar ahora, ya ha pagado 2 veces. Pero si usted pagó entonces y ahora no paga, pues no paga 2 veces, pagó lo que le tocó. Ahora bien, cuidado, no es lo mismo estar obligado a pagar impuesto de la renta que estar obligado a presentar declaración. Si tenéis un solo pagador, estáis obligados a hacer declaración de la renta como cualquiera que reciba rendimientos del mismo tipo si tenéis rendimientos por encima de 22.000 euros. Si tenéis un solo pagador. Si tenéis más de un pagador y el segundo pagador os paga más de 1.500 euros, si tenéis rendimientos por encima de 15.000 euros. Pero que no presentéis declaración no quiere decir que no paguéis. Se os puede haber ido reteniendo el impuesto de la renta cada vez que cobráis la pensión, como en los salarios. Es
decir, se va haciendo una retención y la declaración de la renta no es todo lo que pagamos de la renta. En la cuenta final, si he pagado de más, me devuelven, si no he pagado de más, he pagado de menos, pues tengo que pagar lo que me falta. Eso quiere decir que quien tenga retención, aunque no haga declaración de la renta, que presente el formulario, porque lo que va a hacer la agencia tributaria es hacerle la declaración de la renta, con los datos de que dispone, luego nosotros podemos rectificarlos si son erróneos, y devolverlos. Si sale a devolver, porque puede ocurrir, a veces ocurre, yo hago mi borrador y veo que me salen a pagar, nada, 50 euros, pero no estoy obligado, pues no la presento. Entonces, si Hacienda hace la declaración de la renta y ve que, aun restando la parte de las mutualidades que sale a pagar, no la va a presentar, no nos va a cobrar. Y si se perjudica a un tercero, tampoco. ¿Cómo se perjudica a un tercero? En aquellos casos en los que tengamos un familiar que nos esté deduciendo en su declaración de la renta por ascendiente. En esto hay que tener cuidado, no solo con los ascendientes, también con los hijos. Esto ya lo digo como consejo general para la renta, no solo de pensionistas, de todo el mundo, porque yo me he encontrado con coscorrones gordos. Uno de mi hermano mayor, que además es un hombre culto, es matemático, y su hijo adolescente vio que le salían 20 y tantos euros a devolver y dice, pues presento declaración de la renta y me los devuelve. Pero claro, el que él presentara la declaración de la renta hacía que su padre le aumentara 400 o 500 euros lo que pagaba. Es decir, que si estamos, nos están deduciendo un familiar nuestro, le podemos fastidiar y puede salir peor. ¿Qué otros casos está claro que no van a recibirlo? Pues las pensiones no contributivas, porque no se basan en cotizaciones, las pensiones de viudedad, porque tampoco se basan en cotizaciones, y los funcionarios, que hayamos cotizado toda la vida en clases pasivas. Estos tampoco. Los autónomos tampoco. Los autónomos, ¿por qué? Porque los autónomos siempre han podido deducirse lo que pagaban en seguridad social de su pago de la renta. Siempre. Entonces, los autónomos no se les va a devolver. Ahora bien, hay casos especiales. Por ejemplo, todos los funcionarios no. Hay funcionarios que tenían determinadas mutualidades que funcionaban como pensiones complementarias. En esos casos, sobre la parte de pensión complementaria que no les paga la seguridad social, que paga una determinada entidad pública, sí se les aplica la reducción. Por tanto, y como resumen, bueno, ahora diré una cosa de la declaración de la renta de 2023, que también es importante. Dos cosas más. En caso de duda, pues pedir, y la contestación van a ser tres posibilidades. O nos devuelven por transferencia, o nos dicen que no nos devuelven y nos dicen por qué no. Si nos dicen por qué no, nos tienen que dar un plazo de alegaciones. Tras ese plazo de alegaciones, si siguen diciéndonos que no, nos tienen que dar un plazo de recurso de reposición. Si nos siguen diciendo que no, podemos ir a Tribunal Económico Administrativo. Hasta ahí es un procedimiento gratuito. No necesitamos abogados, ni nada, presentamos la reclamación en la propia agencia tributaria y la agencia tributaria lo remite todo el expediente a tribunal. Ya si el Tribunal Económico Administrativo dice que no, quien quiera seguir va al Tribunal de Justicia y tiene que... ¿Qué pasa con la declaración de la renta de 2023? Lo ha preguntado mucha gente. Bueno, muchos ya vais a tener calculada la reducción. Ya la agencia tributaria va a intentar, entre otras cosas para ahorrarse el dineral, esto le va a costar en intereses de demora, va a intentar que ya la reducción vaya aplicada y luego no tener que estar devolviendo el dinero. Entonces, eso lo podéis ver con bastante sencillez. Se puede acceder a los datos fiscales, ya están colgados en la página web los datos fiscales. Se entra en los datos fiscales